Repasando Derecho de Familia. Bienvenidos al canal. Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar de la Ley 1996 del 2019. Esta ley presenta un concepto o una redefinición del concepto de capacidad. Se establece para las personas mayores que tienen una discapacidad física o cognitiva y que de alguna manera requieren algún apoyo para la realización de ciertos actos o negocios jurídicos. La idea es que se pueda acudir ante un notario, ante un conciliador, ante un juez para que se realicen acuerdos o adjudicaciones de apoyo o incluso se puedan realizar directivas anticipadas para decidir cómo se quiere desarrollar esos negocios jurídicos o esos actos con posterioridad a la firma de los acuerdos. Se considera que ya no podemos partir de la discapacidad o de la presunción de que las personas son incapaces. Por el contrario, la presunción es la capacidad. En el decreto 1429 de noviembre del 2020 se reguló específicamente cuál era el trámite de los acuerdos de apoyo en los centros de conciliación y en las notarías del país. Asimismo, debemos decir que estas normas son un desarrollo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Colombia la adoptó mediante la Ley 1346 del 2009. Asimismo, es importante precisar que para los menores de edad sigue aplicando la Ley 1306 del 2009, pero también que en algunos aspectos pueden acudir a la Ley 1996 del 2019 siempre y cuando esa persona menor de 14 años vaya adquiriendo capacidad progresiva para la realización de ciertos negocios jurídicos, por ejemplo, el matrimonio. Es importante tener en cuenta que esta ley presenta un cambio de paradigma sobre la discapacidad. Inicialmente creíamos, que podemos ver tres etapas más bien específicas en las que la discapacidad ha sido considerada por los ordenamientos jurídicos y por la sociedad en general. Una primera etapa, denominada el modelo de la prescindencia o donde imperaba el modelo de la prescindencia, consideraba la discapacidad como un castigo. Más desde una concepción mítica, religiosa, se consideraba que una persona con discapacidad no era necesaria para la sociedad, no era útil para la sociedad y por lo tanto debía marginarse, eliminarse, aislarse. Claro, es una posición muy dura, por eso ha recibido fuertes críticas. Después pasamos a un modelo, a una segunda etapa donde se concibe el modelo rehabilitador. Este modelo partía de la discapacidad como enfermedad o como un padecimiento y por lo tanto la labor de la sociedad era curar, tratar, rehabilitar a esa persona con discapacidad para que pudiera integrarse a la comunidad. Y finalmente, hoy en día defendemos un modelo social. Ese modelo social establece que la discapacidad no es una enfermedad, no es una enfermedad que pueda ser tratada, no es un castigo, sino que la discapacidad surge de la carencia de los medios necesarios para poder integrarse a la comunidad. Siendo así, esas limitaciones sociales son las que hacen que una persona se enfrente y obtenga o genere una discapacidad. Por lo tanto, lo que debe hacerse es vencerse esas limitaciones, vencer esas barreras para garantizar la igualdad plena y la inclusión de las personas que tienen que padecer de una u otra manera esa discapacidad. Estos modelos han surgido, desde el inicio, de la sociedad. El modelo de la prescindencia, por ejemplo, tiene origen en la cultura romana y griega. El modelo rehabilitador inicia a principios del siglo XIX y el modelo social comienza a ganar terreno a partir de la década de los 60, superando entonces el modelo social esas causas religiosas, esas tragedias, esas segregaciones o exclusiones que se generaban con ese primer modelo de la prescindencia, pero también superando esa explicación de que la discapacidad se genera por causas médicas o científicas, que hay un diagnóstico y que la persona es una persona limitada. Con el modelo social, entonces, lo que se busca es la dignidad humana, la garantía de autonomía, la garantía de inclusión e incluso el derecho a las personas con discapacidad a cometer errores. Es decir, que se considere que la persona con discapacidad tiene capacidad incluso para cometer errores y asumir riesgos.
La ley 1996 del 2019 busca entonces garantizar esa inclusión y esa igualdad y que los estados en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito de la administración de justicia, pueda establecer criterios claros para atender, desarrollar y generar un espacio donde las personas con discapacidad puedan gozar efectivamente de sus derechos y libertades. Por ello también deben realizar los ajustes necesarios que se requieran para que se integren plenamente a la sociedad. Y lo mismo es importante tener en cuenta que para los menores de edad entonces se auspicia una autonomía progresiva para que puedan realizar aquellos negocios jurídicos para los que no se requiere una edad igual o superior a los 18 años. Existen muchas normas internacionales que regulan este tema. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, regula la igualdad, la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también regula la protección a los derechos fundamentales, la igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales también defiende la igualdad y la protección de todos los derechos fundamentales de todos los seres humanos sin distinción. Luego, cuando vemos normas específicas acerca de la discapacidad, tenemos una declaración que regula los derechos, perdónenme el nombre, retrasado mental de 1971, que habla especialmente de que se tiene derecho a gozar hasta el grado más posible de los mismos derechos o hasta el grado más cercano a todas las personas que no padecen de discapacidad. Y asimismo una garantía de desarrollar su máxima capacidad y sus máximas actitudes. Y la protección y el derecho a acceder a la justicia con un procedimiento justo. Luego viene la Declaración de los Derechos de los Impedidos de 1975. Les repito, estos nombres fueron los que se dieron a las convenciones, obviamente que ya están totalmente revaluados, pero nos sirve para abonar el camino para entender un poco lo que quiere establecer la Ley 1996 del 2019. Se dice entonces que esta Declaración de los Derechos de los Impedidos busca el goce de todos los derechos sin ninguna excepción y sin ninguna discriminación. Asimismo, la protección de la dignidad humana, la autonomía, la no discriminación. Luego, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 3552, especialmente estableció medidas para la protección, prevención y equiparación de oportunidades o igualdad, en otras palabras, a las personas con discapacidad. Se han proferido también normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, y allí el acceso al entorno físico, la plena participación, el respeto a la toma de conciencia. Luego ya viene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y allí se reconoce especialmente el reconocimiento de la personalidad jurídica y el ejercicio de la capacidad, así como el acceso a la justicia. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad ha establecido especialmente que los estados tienen la obligación de adoptar medidas necesarias para evitar la discriminación de todas las personas con discapacidad. En otras palabras, el ejercicio pleno de la igualdad. Y siempre se debe interpretar los criterios más favorables a las personas con discapacidad, es decir, que siempre se aplica ese principio de favorabilidad cuando estamos frente a la discusión de un derecho de una persona con discapacidad. Entonces, teniendo en cuenta este bloque de constitucionalidad, nos preguntaríamos qué persigue la Ley 1996 del 2019. Esencialmente 4 cosas. 1. Reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad en iguales condiciones que los demás. 2. Que se deben adoptar todas las medidas necesarias para que se garantice el ejercicio pleno de la capacidad. 3. Que se eviten abusos por parte de las personas, naturales o jurídicas, hacia las personas con discapacidad y que se proporcionen salvaguardas a sus derechos. Y 4, que se realicen todos los ajustes necesarios que faciliten la participación directa o indirecta de las personas con discapacidad en todas las decisiones que les afecten y
y conciernen a sus derechos, es decir, que no sean sus padres, que no sean sus hermanos, que no sean sus abuelos o terceros los que tomen las decisiones por ellos, sino que ellos tengan plena autonomía para decidir y nuevamente que tienen derecho a correr riesgos y a cometer errores. Es muy importante esto para el reconocimiento de la autonomía. También nos preguntaríamos cuáles son los principios y directrices internacionales que se tienen especialmente sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. En primer lugar, el reconocimiento de la capacidad jurídica. En segundo lugar, el derecho a la accesibilidad, es decir, que todas las ciudades deben tener un diseño universal que permita que todas las personas, sin ninguna distinción, si padecen discapacidad, si son hombres, mujeres o niños, tengan derecho a acceder a todas las instalaciones y servicios públicos y privados que están en una sociedad. Recordemos, que el modelo social defiende la integración y la superación de esas barreras que hacen difícil que las personas con discapacidad puedan acceder a los diferentes servicios. Asimismo, el acceso a la información y a la notificación oportuna, la garantía de un debido proceso, el derecho a la asistencia jurídica, el derecho a participar en la administración de justicia, toda la protección efectiva a sus derechos y a ejercer el derecho de acción, es decir, a reclamar de la administración de justicia la protección a sus derechos, la implementación de mecanismos que permitan ejercer precisamente de sus derechos y acceder a la justicia, así como la sensibilización a los funcionarios de la justicia, pero también a toda la sociedad para el ejercicio de sus derechos. Especialmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad defiende esa autonomía, esa primacía de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad y la accesibilidad, en el sentido de que las personas con discapacidad tienen todo el derecho a autodeterminarse, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse en su elección y en sus preferencias, y que eventualmente para ciertos actos o negocios jurídicos pueden contar con apoyos para que su voluntad efectivamente se solemnice, para que su voluntad se lleve a cabo, para que de acuerdo con esos gustos, con esas predilecciones, puedan desarrollar actos jurídicos sin ninguna barrera. Y asimismo, para buscar que no se dificulte el acceso a los servicios o a los derechos que han sido consagrados por ellos en la ley. ¿Cuáles son entonces conceptos importantes que nos trae esta ley? Uno, el concepto de apoyos. ¿Por qué es un concepto importante? Porque según la ley, los apoyos son los diferentes medios o formas de asistencia que se prestan a una persona con discapacidad para que pueda ejercer su capacidad legal o para facilitarle el ejercicio de su capacidad legal. Los apoyos pueden ser de diferentes índoles, por ejemplo, un apoyo para la comunicación, un apoyo para la comprensión de los actos jurídicos o para definir cuáles son las consecuencias de esos actos jurídicos y que en algunas ocasiones, cuando no puedan expresar claramente su manifestación de voluntad o sus preferencias personales, una persona les pueda brindar ese apoyo. Ahora, estos apoyos en general también se pueden distinguir de los apoyos formales. ¿En cuanto a qué? Los apoyos formales son los que se han formalizado, valga su nombre, o se han establecido en algún documento, bien sea una escritura pública, un acta de conciliación o una sentencia judicial que ha sido proferida por una autoridad judicial, donde se establecen los medios que van a facilitar y la forma en que se van a tomar las decisiones o se va a reconocer la voluntad de las personas con discapacidad. Aquí el titular del acto jurídico, es decir, la persona con discapacidad, tiene toda la voluntad, tiene toda la capacidad para establecer en qué requiere esos apoyos. También hablamos del concepto de ajustes razonables. La ley define que los ajustes razonables son todas aquellas modificaciones, adaptaciones que se deben realizar y para que no se impongan cargas desproporcionadas o indebidas a las personas con discapacidad y para que se garantice que ellos puedan gozar
ejercer sus derechos en igualdad de condiciones de todos los demás, es decir, que todos sus derechos y libertades estén garantizados. Por ello, se conmina a las autoridades públicas o privadas a que realicen los ajustes razonables para que esto sea, digamos, efectivo. Asimismo, también se establece el concepto de valoración de apoyos. La valoración de apoyos, en otras palabras, es un proceso que se realiza de forma técnica, estandarizada, de acuerdo con la ley, para definir, para determinar cuáles realmente son los apoyos formales que requiere una persona para tomar sus decisiones y que están relacionadas con todo el ejercicio de su capacidad legal. Allí también se debe establecer cuál es la red de apoyo de las personas para que puedan apoyar precisamente esa toma de decisiones y también cuál es el proyecto de vida que la persona quiere desarrollar, al menos un esbozo de hecho. Es muy importante para esas salvaguardas que se establezca que, si bien se entiende que las salvaguardas son todas esas medidas adecuadas y efectivas para garantizar el ejercicio de la capacidad legal, se debe mirar que las salvaguardas deben atender al principio de la necesidad, la correspondencia, tienen un tiempo limitado de duración o cuánto tiempo van a durar de ser necesario, e imparcialidad, es decir, no es lo que consideren las personas debe realizarse, sino que también debe atender al interés de esa persona con discapacidad, a lo que ella quiere, a cómo le permito yo ejercer de una mejor manera su autonomía y nuevamente su capacidad para equivocarse, para cometer errores. Entonces, la ley tiene algunos mecanismos para establecer esa realización de apoyos. Por un lado, yo puedo celebrar un acuerdo de apoyos por notaría o a través de los centros de conciliación y por otro lado, puedo realizar un proceso judicial que si lo realiza el titular del derecho es un proceso de jurisdicción voluntaria, si lo realiza un tercero es un proceso declarativo o un proceso verbal sumario. En otra oportunidad hablaremos de los procesos. Muchas gracias por ver mi canal. Suscríbanse. Hasta luego. Bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor, manito arriba si les gustó. Envíenme sus preguntas, déjenme sus comentarios y suscríbanse a mi canal. Hasta pronto.